Bueno, estamos en El Despertador. Hoy tenemos a Luis Abinader, precandidato del Partido Revolucionario Moderno, ex candidato a la presidencia, líder político de la oposición, sin ninguna duda, de mucha trascendencia. Buenos días, Luis, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Andrés, muchas gracias, Yulisa, gracias por invitarnos. Luis, a propósito de todo lo que se ha dicho de las primarias, de que se aprobó la ley de partido, de todos esos artículos, como la letra chiquita de los contratos que pusieron ahí, que ahora que la gente está sintiendo el dolor de cabeza, ¿han hecho ustedes alguna especie de análisis a propósito del comunicado que ha emitido Finjus sobre esos artículos? ¿O ustedes estuvieron en control y en conocimiento en todo momento de que todo eso se estaba aprobando? Recuérdense que nosotros no somos mayoría en la Cámara de Diputados y mucho menos en el Senado. Nosotros lo que quisimos es, y aprobamos pasar después de 14 años, una ley de partidos que dijimos desde el principio que no era la ideal, que no era la que nosotros estábamos de acuerdo, pero que fue la posible. Y yo pienso que con toda a pesar de muchos detalles que tenemos quizás que corregir, como la mayoría de las leyes, y para eso está el Congreso, para ir adaptando las leyes a los diferentes cambios de la sociedad, pues creo que es un paso de avance, con algunos aspectos negativos, como el que ha mencionado Finjus y otros más incluso, que nosotros advertimos, pero que ya al final era o tener ley o no tener ley. Pero la aprobación de la ley de partidos, se puede decir que liquidó las posibilidades de un frente común de partidos políticos, plural, divergente, muchas cosas, pero con la finalidad de desplazar al Partido de la Liberación Dominicana, porque ha habido mucho... Pero mira, yo en este caso, nosotros lo que se aprobó apenas difiere en que, porque era constitucional hacerlo, tú no podías imponer primarias abiertas, como también no podía imponer ningún método. Y sencillamente eso es lo que nosotros hicimos, eso fue la única diferencia con lo del bloque opositor. Nosotros vamos a recomponer a todas las personas que sean realmente del bloque opositor. Hay muchos que hace tiempo ya dicen que quieren ser candidatos propios y hay otros que están apoyando a incluso otros candidatos del PLD que no es el presidente. Entonces, el bloque opositor cumplió una función, ha cumplido una función, y la mayoría de los que realmente quieren cambio, Andrés. Este país, aquí no nos podemos ver de que por un detalle, una cosa que en muchos de los casos hay que ver quién tiene la razón. Aquí lo que tenemos que ver es la situación que tiene el país, lo grave que está pasando, los graves problemas que tiene este país, para vernos con detallitos y cuestiones que, te repito, que después en una discusión y con el tiempo vamos a ver quién tiene la razón en la manera de nosotros ver las cosas. Por ejemplo, se decía que esa ley era reeleccionista y no hay cosa más alejada de la realidad. Al contrario, ¿por qué hubo reelección en el periodo pasado? Porque permitieron, no había ley de partido, que los diputados y senadores, e incluso hasta los alcaldes, pudieran reelegirse. Pudieran sin ningún tipo de convención. Eso esa ley no lo permite. El trueque de reelección por reelección. Claro, reelección por reelección. Andrés, esa ley no lo permite, es todo lo contrario. Entonces hay que ver las cosas en su justa dimensión. Yo espero que lo vean en su justa dimensión y yo no espero que hayan liquidado. Hay personas ahí que nunca iban a entrar en un acuerdo electoral, este era un bloque opositor y hay que respetarle ese derecho. Mucha gente está agradecida con gobiernos anteriores, pero yo pienso que una gran parte del país y de la sociedad dominicana va a entrar en lo que es ya una unidad por el cambio. Una unidad por el cambio que se necesita y que grite este país, que solamente hay que escucharlos a ustedes con todos los problemas y los escándalos, que yo calculo que es uno semanal que tiene el gobierno. A veces hay dos y A veces hay dos y tres escándalos semanales, que es una barbaridad porque los únicos que nos afecta es al pueblo dominicano. Luis, ¿están ustedes preparados para las primarias, para decidir cuál va a ser el método a propósito de todo este vaticinio de que las primarias internas del PRM van a dividir ese partido? Pero ese es un vaticinio que es incorrecto con nosotros. Ya tuvimos una primaria
el único candidato que fue electo por primaria en las elecciones pasadas fuimos nosotros. ¿Y hubo división? No. Tuvimos el único partido que ha hecho una convención en los últimos 12 años para elegir sus dirigentes. Fuimos nosotros ahora. ¿Hubo división? No. Y aquí nosotros vamos a tener una primaria, vamos a competir lo que es sano, lo que es bueno. Y no va a haber ninguna división. Bueno, pero está resuelto definitivamente el tema de abierta o cerrada, puesto que el grupo de Hipólito, la tendencia de Hipólito, la prefiere abierta. Sí, pero ya eso lo discutimos. Eso fue aprobado, ya es irreversible. Y ya incluso tanto el presidente del partido como nuestra secretaria general ya ha hablado en ese respecto. O sea, son cerradas. Y sí, punto. Ya eso es lo que han aprobado los organismos. Independientemente de lo que dice el grupo de Hipólito. Bueno, todo lo que ellos digan hay que escucharlo y hay que ver, pero ya eso está aprobado por los organismos. Bueno, la reelección. Hay todavía posibilidades de reelección por parte del presidente Medina, desde el punto de vista jurídico. ¿Y dónde? ¿Dónde hay Aquí, posibilidades? ¿tú no has escuchado a los abogados postulantes de la reelección, el análisis de que no es necesario siquiera reformar la Constitución y que hay pero eso otros sería un golpe constitucional. argumentos? Eso sería un golpe constitucional. Entonces nosotros entraríamos aquí en un golpe constitucional prácticamente fuera de la Constitución y el gobierno entonces se alejaría de la legalidad y entonces en este país habría un problema grave. Problema grave de realmente problema de gobernabilidad grave. Y aquí tendríamos que irnos a defender la Constitución y las leyes. ¿Y están ustedes en disposición de actuar en el caso de que eso se diera? Por ejemplo, nosotros hemos visto cómo esos abogados postulantes y diferentes políticos han estado movilizando la teoría de la reelección. Y esto podría ser cierto o no, o podría ser solamente una modificación constitucional para que el presidente pudiera volver más adelante. Pero en el caso de que se dé esta ventana a la que alegan esos abogados que por donde podría introducirse el presidente, ¿qué haría el PRM? Mira, los gobiernos de turno, si tú estudias la historia dominicana, Andrés, recuerda aquella famosa discusión de Horacio Vázquez, que era la prolongación. La prolongación, que eso le llevó, fue una de las razones por la cual vino después el régimen de Trujillo. Y siempre los presidentes de turno encuentran abogados y juristas y voceros que desgraciadamente se prestan para este tipo de situación. Que yo quiero que esté claro, el PRM nació para defender la democracia dominicana. Y nosotros estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer, con el sacrificio que sea para nosotros defender la democracia dominicana. Que eso está claro, lo hemos dicho en varias ocasiones, lo hemos repetido y lo que esperamos es que eso no pase. Pero el PRM, nosotros vamos a ser guardianes de la democracia de nuestro país. Y si pasa cualquier cosa, que yo espero que esos sean voceros que mandan siempre para con cualquier tipo de objetivo, sean sencillamente eso, bocinas, pero que no se lleve eso a la práctica, porque entonces el país tendría problemas de desestabilización, que no le quepa duda a nadie en ese sentido. Bueno, en este momento hay en el país mucha inquietud, mucha intranquilidad con respecto de el costo de los combustibles, la situación de los apagones, Punta Catalina. ¿Qué piensa el PRM respecto de todas estas Mira, nosotros cosas? vamos a presentar una propuesta que le estamos trabajando y la voy a dar como primicia aquí en este programa. Nosotros tenemos que la ley de hidrocarburos, a medida que avance el precio del barril de petróleo, debe de disminuir el impuesto. No podemos nosotros llevar cada vez que aumente el precio del combustible, entonces los impuestos también aumentan en la parte de los valores. ¿Y cuando baja? Y cuando baja muy poco. No baja nada. Casi no baja nada. Pero en el caso de que aumente, eso crea inflación en toda la economía dominicana porque el transporte afecta a todas las áreas de la economía. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley
para disminuir los impuestos al combustible a medida que aumenta el precio del petróleo, para nosotros de esa manera controlar la inflación en nuestro país, que se vería afectada por el alto precio del barril de petróleo y consecuentemente del combustible, además de que afecta al salario real y a la disponibilidad real de toda la población, porque van a subir los costos del transporte, van a subir los costos de transporte de carga, por lo tanto van a subir la mercancía y por lo tanto va a subir todo en la República Dominicana, como de hecho ya está subiendo en muchas áreas. Entonces nosotros vamos a presentar ese proyecto de ley para disminuir, a través de la ley de hidrocarburos, a medida de que aumenta el barril de petróleo, disminuir los impuestos y que no afecte a la inflación del país. Y eso lo doy como primicia aquí y estará listo, yo espero, en menos de 2 semanas. Luis, en la medida Ojalá que el gobierno, nosotros hemos hecho infinidad de propuestas en todos los órdenes, ojalá que el gobierno la tome y la aplique ahora. Bueno, en la medida que ha ido pasando el tiempo, parecería que la situación del gobierno se va hasta cierto punto, digamos que desestabilizando. La gente ya no ama tanto al gobierno como lo amaba en un principio. Esto es propio del desgaste de los mismos gobiernos, pero resulta que en las últimas semanas hay más protestas y luego de que se dieron los apagones, entonces la gente se ha volcado más a la calle. Ayer el país amaneció, o por lo menos el Santo Domingo amaneció militarizado para evitar protestas y evitar que la gente se tirara a la calle a generar desórdenes por la misma situación de los combustibles y de los apagones. ¿Qué ven ustedes que está sucediendo en este momento? ¿Va bajando la credibilidad o esto es propio del mismo desgaste? Yo pienso que también hay mucha indignación, Yulisa. Cuando tú ves que suben los precios de los combustibles, ok, subió el precio, está subiendo el precio del petróleo, pero al mismo tiempo tú ves entonces esos reportajes como el de Alicia, donde tú ves que se está malgastando el dinero, que se le está cobrando a la gente por el combustible y se está malgastando en 2 o 3 políticos para que tengan salario. Entonces eso lleva a la gente a protestar y a protestar con razón. Porque si tú me dices que se suben los precios de combustible, que se está recuperando más dinero y que tú estás viendo más medicina en los hospitales, pues la gente puede tranquilizarse. Si tú estás viendo más seguridad en las calles con policías mejor entrenados y mejor pagados, bueno, pues tú dices, ok, vamos a permitirlo. Pero cuando tú ves que lo que se está recolectando dinero y recaudando muchos recursos para entonces pagarles a políticos altos salarios que no hacen nada, entonces eso es lo que lleva a la indignación y consecuentemente a las protestas. Así. Y eso, si no se soluciona, si no toman las medidas del lugar, entonces eso puede continuar gravemente. Y eso es algo que todos queremos evitar, pero que el gobierno es el principal que tiene que hacerlo y que tiene que evitarlo. Y lo que está pasando con Punta Catalina. Ayer hubo una rueda de prensa del administrador de Punta Catalina y del vicepresidente de la CDE, toda esa C. En realidad mucha gente le sorprendió. CDE, etcétera. Mucha gente le sorprendió porque de alguna manera el litigio que se está ventilando en tribunales en los Estados Unidos, un poco como que es avanzar el pago de los 750 millones que solicita Odebrecht como un adendum que se dio en la práctica. La gente está desconcertada. Estos 300 y pico de millones que se especializan para garantizar que Odebrecht termine, uno no entiende. ¿Qué es lo que cree ustedes que está pasando con Punta Catalina? Miren, ¿cómo era que decían apuesto peso a Moriqueta? Peso a Moriqueta. Yo apuesto peso a Moriqueta que eso no le da para terminar Punta Catalina. Y yo le pregunto a ustedes que están investigando, que son periodistas de primer nivel, comunicadores, investigadores. Yulisa, ¿cuánto va a salir el Punta Catalina finalmente? No se sabe. Con los 336 millones se sube casi un 18% más de los 1.945 millones. Ya va por 2.000 millones y pico. 2.300 y pico de millones. Eso no lo sabe nadie. No, eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie. Y eso te dice a ti, eso dice, señores, el desorden en todos los órdenes de esa planta. Ese es el fracaso cumbre de este gobierno. El fracaso cumbre de este gobierno.
Eso da hasta pena y vergüenza, señores. Pena y vergüenza. Pero una pena y una vergüenza que la sufrimos nosotros. Primero, lo que está pasando en el país con el tema de la debilidad del sector y de la generación. Es la primera muestra del fracaso de la política energética. Pero los generadores, acaban de decir en la Asociación de Generadores, que ellos tienen una producción Sí, pero suficiente para abastecer el país. Pero es más caro. Ah, el costo. ¿A qué costo? Ese es el problema, ¿a qué costo? Entonces, ese es el primer, ahí la muestra de que estamos ante un fracaso de la política energética del país. Porque, bueno, el fracaso lo vemos cada día que tú, cada mes que tú recibes tu cuenta y la factura de electricidad. Ya tú ves el fracaso cuando te afecta gravemente el costo de las empresas, llevando a menos competitividad y por tanto menos empleos, el costo en tu casa, de tal manera que te está afectando tu presupuesto familiar. Pero además de esto, entonces, la gran solución es un fracaso en todos los órdenes, que es Punta Catalina, que es, como he dicho, el fracaso cumbre de este gobierno. Entonces, señores, eso desgraciadamente es algo que incalificable, y esta rueda de prensa de ayer es algo que tiene que responder todavía mucho, porque no está claro. Mientras más hablaron, más nos confundimos. Así es. Una última pregunta, perdona, Yulisa. Cualquiera no quisiera coger el gobierno que dejan los PLDistas. Realmente ese va a ser un gobierno minado, el que venga después de los gobiernos PLDistas, porque la deuda, la desinstitucionalización, hay un proceso de desinstitucionalización grave, etcétera. En el escenario de que tú seas ya el presidente de la República, 5 medidas para tú enfrentarte a una realidad bastante difícil, porque manejar un gobierno después del ciclón del PLD no es fácil. Mucha gente me pregunta, gracias a Dios tú me preguntas 5. Muchos me dicen, deme una medida que usted va a hacer. Pero tienen que ser todas las medidas cohesionadas. Pues yo te voy a hablar de los 3 principales problemas del país, si me permiten. El problema de la institucionalidad que lleva a la corrupción, la delincuencia y el tema económico, en tema de falta de empleo, el alto costo de la vida. El tema de la institucionalidad. Cuando nosotros logremos instituciones fuertes, y eso se puede lograr en los primeros 2 años de un gobierno, teniendo un ministerio público independiente, fortaleciendo el control con una Contraloría que audite cada 6 meses y una Cámara de Cuentas obligada, que estamos llevando otro proyecto de ley para que audite de manera obligatoria todas las instituciones anualmente. Y tengamos un respeto total a las instituciones, fortaleciendo la justicia. Este país da un cambio en menos de 2 años. Un cambio perceptible, un cambio que va a ser notable, no solamente por el país, sino también por la comunidad internacional. En cuanto a la delincuencia, me decía Rudy Giuliani en las elecciones pasadas, yo estoy claro lo que está pasando aquí, es parte, y yo veía esto mismo cuando entramos en la policía de Nueva York y en muchísimos casos internacionales. Tú puedes decir que en un año se va a disminuir la delincuencia en un 50%. Y yo le dije, no, señor Giuliani, yo le voy a decir que en 2 años, porque teníamos un diagnóstico claro de lo que estaba pasando en la Policía Nacional, con los compromisos criminales también adentro, porque ese es uno de los problemas que tenemos actualmente. Entonces, si tú desmontas parte de esa estructura, disminuye y le das recursos y realmente das una depuración total, en 2 años también, aquí cambia radicalmente la seguridad ciudadana. El tercer caso, que es el caso económico, es donde tenemos que enfocarnos más con mayor prudencia y con mayor inteligencia. Lo primero es que este modelo económico del PLD es un modelo agotado. Es un modelo que mientras el objetivo de cualquier política pública es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el objetivo de la política pública del PLD es mejorar la calidad de vida de sus gente y de su cúpula. Nosotros tenemos que variar y hacer cambios radicales en esa forma de administrar el país. Y en esos cambios radicales que nosotros vamos a hacer, vamos a tener toda una reestructuración del gasto público.
para todos esos vagos que trabajan en esas instituciones públicas, nosotros vamos a llevar 35 mil millones de pesos más al Ministerio de Salud para que no mueran por una inyección o por falta de medicina como mueren todos los días niños y niñas y mujeres en nuestros hospitales. Nosotros vamos a llevar 28 mil millones de pesos más para aumentarle a un mínimo de $500 a los policías. Vamos a darle la tecnología más moderna para la lucha contra el crimen. Pero nosotros vamos a eliminar una gran cantidad de gastos que la gente ni se va a dar cuenta porque no se está favoreciendo de ellos. Bueno. Y vamos a crear una gran cantidad de proyectos de desarrollo, que donde crearemos empleos y oportunidades. Y nosotros en su momento, cuando ya la campaña esté en el momento adecuado, tanto la pre-campaña como la campaña, le vamos a dar y le vamos a enseñar todos esos proyectos que lo hemos ido enumerando en algunas ocasiones, pero de manera formal y cómo lo vamos a hacer. No son sueños, son realidades. Es bueno que la gente sepa, Andrés y Yulisa, que nosotros hicimos la única propuesta de gobierno que tenía un presupuesto, el primer presupuesto al lado. O sea, que no son sueños de que vamos a hacer, vamos a buscar. Tú sabes que la gente dice, vamos a hacer gran cosa y después dice, no hay dinero. No hay dinero. No, nosotros Promesas sabemos y de dónde realidades. vamos a sacar los recursos en cada momento y estamos preparados para hacerlo. Las condiciones que vienen no son fáciles, Muy difíciles. pero podemos y estamos preparados y sabemos cómo hacerlo para hacer ese cambio radical que necesita la República Dominicana, que necesita, que grita, que requiere y que hay que hacerlo. Y que si cae en manos equivocadas, ya no hay margen de error en el próximo periodo. Gracias, Luis, por haber aceptado nuestra invitación. Siempre es un placer. Gracias a tenerte aquí. ustedes. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con el contenido de la segunda hora del Despertador.